En Radio Fantasía y www.radiofantasia.cl, señal online y a través de nuestras plataformas y en redes sociales, damos comienzo a tu programa La Hora del Café. Acompáñanos a escuchar, ver e interactuar de una amena conversación con interesantes invitadas e invitados. Bienvenidas y bienvenidos a La Hora del Café en Radio Fantasía. Conduce José Núñez Cofré. Programa que tenemos siempre candidatos a constituyentes, candidatos a alcalde, concejales, que son las elecciones que ya vienen pronto, con un cambio también. Los gobernadores regionales, que es algo nuevo, igual que los constituyentes. Un paréntesis a esto, que tenemos el domingo recién lo van a votar en el Senado el tema de cambio de fecha de las elecciones, que ya no serían el 10 y el 11 de abril, van a ser el día 15 y 16 de mayo. Pero está por decidirse, así que igual los candidatos pueden seguir haciendo su campaña política hasta cuando no se promulgue la ley o se publique, como rectificaron recién, que no se publique en el diario oficial. Pero los candidatos, como digo, pueden seguir haciendo campaña hasta cuando no salga ya publicado en el diario oficial. El diario oficial ahora online, no es en papel, así que también hay que tenerlo claro. Si alguien va a ir a comprar al kiosco, no existe. Solamente a través de las redes, de la página web del diario oficial.cl. Ahí lo pueden encontrar una vez que se promulgue. La publicidad política, porque a lo mejor algunos pueden decir, oye, ¿la siguen pasando en la radio? Sí, la podemos seguir pasando mientras no se publique, valga redundancia, no se publique en el diario oficial. Nosotros podemos seguir haciendo campaña igual que los candidatos. Así que no la estamos haciendo campaña a ellos, solamente pasando en el medio de comunicación esa información para que conozcan quién es el candidato, los números de patente de cada uno, porque parecen patentes. Yo creo que así que creo que hay que decir solamente el número para que la gente los conozca, porque ya si ustedes le dicen a una persona que con poco estudio, no quiero denigrar a nadie, por supuesto, con poco estudio, que le digan la letra Z, X, que algunos parecen carros policiales con la Z, algunos, yo me topé con un candidato por ahí, aparecía con Z, X, algo así. Yo creo que con el número basta. Además que los candidatos constituyentes tienen del 1 hasta el 31, que son 31 candidatos a constituyentes, 55 candidatos a campaña por lo menos, candidatos a concejales, 6 candidatos a alcalde, no una unión, y siguen separados cada uno matándola, no sé cómo se puede decir, 6 candidatos, ¿ya? Y otro tanto de gobernadores, que no me recuerdo, lo tengo todo en una listita y cada uno separado por partido, todo, pero no recuerdo cuántos candidatos son a gobernadores. Tengo entendido que son más de 8. Creo, no estoy seguro, pero lo tengo en la lista. Pero para otra vez se los cuento, cuántos son reales. Pero como le digo, lo que nos convoca hoy día es, aquí en Radio Fantasía, una candidata joven también, porque nos toca bastante jóvenes, hay que decirlo, bastante jóvenes, candidatos a esta nueva arena política, que es solamente por un año, un poquito más podría ser. Pero están metiéndose y están los jóvenes resaltando estas elecciones que son de elección popular, para la redundancia, de elección popular, para los candidatos a constituyentes, ya los que van a regir, van a escribir la nueva ley esta, que es el libro Petete en el fondo, es algo grande, que es algo que es importante para el país porque va a dar sus directrices en todos los aspectos, ya sea van a regir qué es lo que puede hacer el presidente, qué pueden hacer con el agua, con muchos temas que están pendientes ahí, y que el manejo del gobierno, que lo tiene todas las atribuciones, muchas atribuciones, más que el Senado, más que los diputados, más que el otro poder judicial, que en el fondo también hay varias dualidades, que ojalá que se cambien esas dualidades de Estado, en este caso, que uno manda al otro y el otro al otro. O sea, yo creo que el TC debería desaparecer y dejar solamente a los tribunales. Pienso yo, en mi opinión. Quiero agregar también algo, unas cositas que yo escribí por ahí en las redes sociales, pero me han hecho pebre. No me han hecho pebre, hay muchos comentarios. Yo escribí, yo no me vacuno, dije yo personalmente, o sea, José Núñez, yo no me vacuno. Y di la razón hace poquito, la escribí de nuevo. Uno, porque soy operado al corazón, no quiero correr otro riesgo, ya lo he sufrido mucho, tengo 3 infartos, quizás no es lo bueno que hable por mí, pero estoy dando las razones porque hay unos candidatos a concejal, por ahí una candidata a concejal que me decía que no esté llamando a que no se vacune. Yo no estoy llamando a que no se vacune. Dije yo no me vacuno. Mi familia, a lo mejor mi hijo, mi señora, mis hijas, mis nietos quizás,
ellas tienen su decisión tomada, ellos si se vacunan bien, si no se vacunan bien también, así que hay que respetarlo. Pero dije, yo no me vacuno. Así que para que quede claro, no estoy llamando a que no se vacune. Yo estoy dando mis razones, porque hay mucha gente que ha muerto con la primera dosis, con la segunda dosis, y no sabemos qué es la dosis. O sea, yo por lo menos no sé, yo dudo. A lo mejor es agua que me están poniendo. Ya tengo agua, así que tomo bastante agua también. Es mi decisión, ¿ya? Por mi enfermedad, más que nada, por eso lo dije y no quiero vacunarme porque no quiero correr riesgo. Ya he pasado por casi al otro lado, con una pata en el cajón, como se dice vulgarmente, y no quiero volver a eso. Y además, si no están dadas las condiciones, que el Estado haga las cosas siempre tarde, es una crítica también. Todas las decisiones las toma tarde. El aeropuerto lo habían cerrado ya hace meses, que han llegado muchas cepas nuevas, lo dije también ayer. Entonces la contaminación sigue o los contagios siguen, pero es producto porque no se han tomado buenas decisiones. Solamente eso. Imagínense que ayer, aquí cerquita de acá donde vivo, donde está la radio también, habían tacos de 15 kilómetros en la ruta 5 Sur, otro tanto aquí en el acceso sur, y otro en la Cuesta Echada. Mucha gente arrancándose por acá por detrás, evadiendo los controles, pero a eso de las 8:30 se acabó los controles, pasaron todo. Hoy día decía un carabinero por ahí que hablaba, decía, no, que se dejaron pasar los camiones. Yo en la televisión no vi que pasaban solamente camiones, ni buses, vi que pasaban autos particulares. Entonces mucha gente lo dejaron pasar, y no hubo fiscalización, siendo que el mismo gobierno había dicho, las fiscalizaciones van a ser duras esta vez. Yo creo que es otro problema más en este caso, de la autoridad sanitaria. Con eso termino. A lo que nos convoca. ¿Qué minutos parece? Bueno, lo que nos convoca hoy día es una invitada muy joven, como dije delante. Ella es Camila Musante, candidata constituyente por el distrito número 14, donde hay 3 provincias que se unieron para hacer estas 14 comunas, además. La provincia del Maipo, la provincia de Talagante y la provincia, siempre me corrigen si es Melipilla, o siempre confundo entre Melipilla y Peñaflor. Melipilla. Ahí están las 3 provincias donde se unieron, y es una de las comunas, o en este caso en el distrito, uno de los más grandes de la región metropolitana, y si no es decirlo también a través nacional, yo creo. Es el más grande de la región metropolitana geográficamente hablando. Camila, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya a esta altura. Bien, aquí pendientes de la contingencia. Como bien mencionabas tú, me parece súper acertado hacer la precisión de lo que se está transmitiendo por radio. Incluso es más, debemos recordar de que lo que aprobó la Cámara tiene que pasar a Senado y que incluso puede quedar el trámite de la propaganda electoral regulado con mandato hacia el CERVEL, o sea que no se diga nada en la reforma constitucional sobre la suspensión de la propaganda electoral o no. Entonces vamos a tener que esperar a que salga publicado el reglamento del CERVEL y ahí recién vamos a saber qué es lo que va a pasar, cuándo se detiene, cómo se realiza, etcétera, etcétera. Así que hasta ahora, y como principio básico del derecho, la ley no opera con efecto retroactivo, sino que desde adelante, como bien decía José, desde que es publicada en el diario oficial hacia adelante, así que hay que ver qué es lo que sale, qué es lo que se publica y por sobre todo que sea lo mejor para la salud de nuestro país, ¿cierto? Claro, además que se retomaría la campaña política en estricto rigor, se tomaría la campaña política del día 28 a las 24 horas, o sea, a las 00. El día 29, más fácil. Sí, para que sea más sencillo. Es que ahí decían en la televisión, el Ministerio del Interior decía, no, se comienza del día 24 a las 00. Es el día 29. Vamos 29 a ver de abril. Lo que sale igual desde... Hay que esperar. Todavía hay que esperar. Bueno, estamos con Camila Musante, candidata muy joven también del distrito número 14, candidata constituyente. Te saludaba, bienvenida aquí a la radio, por supuesto. Ya está una vez siendo una mosquita leseando por ahí. Hay en todas partes, así que... Sí, no hay problema. Estos días había estado en la televisión que andaba una mosquita ahí con un señor corriéndola. Pero bueno, son cosas que pasan en vivo. Camila, te presenté, te llama a ti parece, ¿eh? No, pero delante te estaba diciendo, a ti parece que quiere micrófono. Sí. Quiere participar de la discusión. Hay más, así que podemos pasarle uno para que intervenga también. Camila,
quiero saber, conocerte un poquito más de ti, o sea, quiero saber de dónde eres, qué es lo que haces, tienes familia, etcétera, etcétera. Y ahí vamos. Nací a ver, ¿de dónde soy? Nací en la ciudad de Valdivia. Lo hice en mi carnet de identidad, pero viví muy poco en la ciudad de Valdivia. No tengo recuerdos de infancia en la ciudad de Valdivia. He vivido en varios... se fue. Sí, ahí ya se fue. He vivido en varios lugares de este país, así que soy de Chile, podría decir. Actualmente y desde hace un tiempo vivo en la comuna de San Bernardo. Dentro del distrito también me tocó, por razones laborales, conocer la comuna de Melipilla, que le tengo mucho cariño porque tengo muchas amistades allá también, y la comuna de María Pinto. Son muy bonitas y súper rurales esas comunas. Sí, y con muchas problemáticas ambientales. Así que eso igual fue una motivación o una decisión de jugársela del todo por este distrito, porque al final, cuando uno hace la mirada macro de las problemáticas socioambientales que existen y que están conectadas con todo al final, no son como un asterisco o un apartado más de la lista de peticiones de cambio, nos vamos dando cuenta de que hay muchos factores en común entre las diferentes comunas que comprenden este distrito. Entonces ahí podemos hacer un diagnóstico a nivel distrital y también una mirada quizá un poco más macro de lo que se está convirtiendo este territorio, esta zona, hacia dónde estamos avanzando con las 14 comunas con decreto de sequía, hacia dónde estamos avanzando con muchos lugares de deforestación de carácter ilegal, hacia dónde estamos avanzando con proyectos mineros. Te estaba adelantando un poquito a lo que yo pregunté. Preguntaba de dónde eras, que contaste la historia que recorrió casi todo Chile. No sé por qué, a lo mejor por tu familia, quizás, de trabajo, de tus papás, has recorrido todo Chile. Pero no terminaste de contar porque te fuiste al tiro contando el por qué. Yo esa pregunta la quiero hacer después. Sí. ¿Cierto? Tienes toda la razón. Entonces, bueno, Camila Musante ha recorrido y nació en Valdivia, según lo que dice su root. Sí, ¿cierto? nací en Valdivia según lo que dice mi root. Pero ha recorrido casi todo Chile. No sé si casi todo Chile, porque parte. Por lo menos yo conozco. No me ha tocado vivir yo en el conozco norte. Tahuín, donde nací yo. Ah, ya. Bueno. Bueno, pero me ha tocado vivir en varias casada, comunas soltera. de esta región. ¿Qué estudiaste? ¿Qué es lo que haces ahora? Estudié Derecho, de profesión abogada, me especialicé en Derecho Ambiental, he trabajado en empresas de energías renovables no convencionales, en proyectos de mediana o pequeña escala, sin mi certificado de estado civil, dijera algo, diría soltera, pero con compromiso, por supuesto. Así que con propia familia. Andas con guardia, ¿cierto? Sí, ando con guardia. Tengo mi pareja, tengo mi familia también, mi mamá y mi hermano, y que también nacidos y han vivido parte importante de sus vidas en el sur de Chile. Sí, quiero decir que tienes bonitos ojos, claritos, o sea, los míos son café oscuros y no los cambio. Bueno, Camila, ¿y tu edad qué edad tienes? Porque eres muy joven, como dices. 31 años. 31 años, pero demuestras mucho menos. Sí, por eso me llamó la atención la pregunta de la familia, pensando como quizás que todavía resido, vivo en el mismo hogar de mis padres, pero no, yo ya dejé el nido, como se dice. Emigraste. Emigré hace tiempo ya y ahora he construido mi familia propia, por decirlo de alguna manera. Qué bueno. ¿Y a qué partido? No, primero, ¿qué te llevó o qué te motivó en este caso para ser candidata a constituyente? Hay muchos que han dicho, no, yo por estar trabajando o participando de estas protestas de este 18 de octubre, otro porque trabaja en el área social, siempre, etcétera, etcétera. ¿Qué te motivó a ti ser candidata ahora en esta pasada o en esta arena política? O qué te motivó en entrar en esta arena política, ya que
A lo mejor antes tú decías, cuando eras más joven, a lo mejor decías, allá anda, los candidatos por ahí tirando papelitos, poniendo sus letreros, están 4 años en un cargo y aparecen a los otros 4 años a dejar un papelito nuevo, pero tú estás al otro lado ahora. No, yo incluso como en los inicios laborales, frases así del tipo de jamás en la vida cosas que haría sería postular a un cargo de elección popular. Y aquí estamos. Entonces, sí es algo que llama la pensaste, atención. lo dijiste también? Lo dije en voz alta, lo dije a amistades y que ahora me molesta y me dicen, oye Cami, ¿cómo se siente ver tu cara en un afiche o en una balconera o estar haciendo propaganda política? O la vereda al frente ahora. Exactamente, yo te escuché, fui testigo de que dijiste que nunca irías a un cargo de elección popular, pero resulta que igual, bueno, en el camino uno se va dando cuenta de que de alguna u otra manera nos involucramos en los cambios. Yo decidí optar por el camino de las energías renovables no convencionales, no solamente porque me gusta mucho el tema ambiental y porque soy activista ambiental, sino también porque consideraba, y me di cuenta a muy temprana edad, de que quería que el trabajo que realizara tuviera un sentido de acorde a convicciones internas. Un poco, una visión quizás un poco romántica, pero fue una decisión personal y desde que tomé esa decisión dije, de ahora en adelante, como ejerza la ejerción de la abogacía, va a ser en línea con las convicciones personales. Y yo creo que las energías renovables no convencionales, no todas, tengo mis críticas respecto a algunas, pero varias de ellas y algunas que podrían explorarse un poquito más. Ahí la crítica para el Ministerio de Ciencias y Tecnologías, que no se ha... Medio ambiente también. ¿Para qué hablar? Ese es un tema aparte. No, en el sentido de invertir más para tener mayor capacidad de información sobre tecnologías que podrían implementarse en nuestro país y que generen energías limpias, además de que tenemos una meta de descarbonizar la matriz. Entonces, en esa línea, yo sentía que con mi trabajo estaba colaborando con un granito de arena, sobre todo porque mis labores eran supervisar el cumplimiento de las labores ambientales, también me tocó ver algo de derecho eléctrico, como de todo un poco. Entonces ahí me fui transdisciplinando, por decirlo de alguna manera, cuando me tocaba ver algunas medidas un poco más fuera de mi área, del área biológica, del área limnológica y de otras áreas que nunca había escuchado en mi vida. Y fue el momento cuando ya el carácter de activista empezó a surgir, y cuando uno entra en el activismo es muy difícil ¿De salir? Sí, de salir, porque bueno, es una convicción como una bandera de lucha que se arraiga muy fuerte. Entonces, es como que algo le gusta a uno y se quiere quedar ahí. sí, y además tomar como la conciencia de que finalmente si no colaboramos, ya sea a través de una organización o de manera individual, a generar los cambios que se necesitan, esto nos va a repercutir a todas y a todos. O sea, nadie está exento de los conflictos, de las problemáticas socioambientales. Y esa conciencia, y ahí yo me empecé a involucrar en distintos grupos de activismo ambiental durante mi época laboral, me di cuenta con mayor razón de que había que hacer algo y que había que involucrarse más allá, que no bastaba solamente con poder dedicarle dentro de la medida de lo posible un tiempo a esta actividad, sino que había que luchar con más fuerza. Y bueno, justo vino el estallido y ahí surgieron muchísimas instancias en donde la participación en estos espacios de lucha, que al final son espacios en donde lo que buscamos es equidad social en los distintos aspectos, también en materia ambiental, porque si nos damos cuenta, si existiera una equidad en materia ambiental, no tendríamos zonas de sacrificio, sino que como las externalidades o las cargas negativas de las actividades industriales las soportaríamos todas las personas por igual, pero eso no es así, o geográficamente por igual, pero eso no es así.
se toman decisiones, y esto ya a nivel de políticas públicas, en donde se sacrifican áreas, se sacrifica la salud de las personas, se sacrifica la vida de las personas, y Así otras como Petorca y otras... como otras Petorca, comunas. como Quintero Puchuncaví, Paine, ya estamos casi en era lo próximo que te iba a nombrar. Como yo visualizo que va encaminado el distrito 14 en un corto, me atrevería a decir, si es que positivamente, mediano plazo, pero no le doy más que eso. Y como la misma región metropolitana, que está como muchas veces cubierta por la realidad de la urbe, pero lo que está pasando en el suelo y abajo del suelo es realmente preocupante. Entonces, toda esta región va encaminada hacia allá. Y yo creo que ese fue quizás el gatillante de decir, hay que participar de este proceso, los cambios tienen que ser profundos, no basta con lo que estoy realizando hasta ahora y tengo las ganas de involucrarme más allá. Incluso un relato en particular me chocó mucho porque siempre hay una historia previa, obviamente, como la que te estaba comentando, del tomar decisiones de vamos a trabajar en cuestiones que vayan en la línea con convicciones personales, que igual es, como te decía, puede verse de una forma muy romántica, o participar de grupos de con activismo. lindas palabras. Exacto. Pero los gatillantes, así como el momento en que uno dice, ya, ahora sí, vamos con todo, para mí fue una historia de, acá en esta comuna, de unas integrantes de una junta de vecinos en el sector de Escorial, que se sintieron completamente amarradas, por decirlo de alguna forma, frente a la toma de las aguas por parte de la Viña Pérez Cruz. Entonces, esa como impotencia, eso es lo que quería decir, ese sentimiento de impotencia, de que alguien les diga, denúncienme, vayan a donde quieren, yo soy intocable, nuestra viña es intocable, es fuerte. Y finalmente lo que estas vecinas buscaban era asegurar un sistema de riego a goteo. Así, a goteo literalmente, con las gotitas que van cayendo de una manguera. Y haciendo turnos, vigilando de que el agua que está atrapada en los tranques arriba no se les fuera. O sea, y aún así recibir ese discurso y que sepamos que ese discurso es una realidad, porque se ve en muchísimas comunas y está incluso en la Constitución, que ahí está la matriz de todas las desigualdades, es un gatillante para decir, no, en esto hay que involucrarse. Sobre también el código de agua, que no se ha modificado del año de la pera. Y que tuvo chance de modificarse. Sí, no, pero... yo tengo buena memoria. Sí, pero los parlamentarios no hicieron nada, ni o sea, ninguno de los dos parlamentos, así que... Sí. Lamentablemente así. ¿Y eso te involucró para que tú fueras candidata a esta convención? Sí, bueno, obviamente que esto fue como... Yo sé que hay cosas que uno lo marcan, y lo que tú estás contando de Escorial, que acerca de acá también. Escorial es un camino que viene de la cordillera hacia abajo, está la Portada de Escorial, etcétera, etcétera. Es un lugar que se lleva todos los problemas, pero no tan solo ellos, sino que ya para acá, para la cuenca, ya nosotros también estamos quedando sin agua, y los agricultores, ¿para qué decirlo? Exactamente. Entonces, eso es una de las muchas historias, pero antes de tomar la decisión en este camino de empezar a involucrarme en muchísimas organizaciones de activismo ambiental, yo participé dentro de lo que fue Escazú Ahora, no como vocera ni como rostro representante del movimiento, pero sí colaborando con mi granito de arena, entendiendo las implicancias también que tiene el cambio climático, y desde esa bandera, quizás por, como tú me decías, una candidata muy joven, decidí adoptar también la bandera de la lucha contra el cambio climático, que también es un factor, además de lo que tenemos estipulado jurídicamente respecto a las aguas, también es un factor muy importante del que no nos hemos hecho cargo en absoluto. Hay una ley marco de cambio climático que cumplió 7 años durmiendo en el Congreso. Voy a ir a cantarle el cumpleaños feliz, entonces. Sí, pues pronto ya se va a acercar la década. Una torta, Se va a acercar su década de durmiendo en el Congreso. Entonces todo ese tipo de cuestiones. ¿Pero por qué no avanzan?
porque no se le pone urgencia simplemente y se la hacen ¿Y la indicaciones. urgencia quién tiene que colocarla? ¿El Estado, el gobierno? Y ahí tenemos un grave problema. A propósito ya, pero ahí nos saltaríamos a otros temas, así que quiero cerrar con esto. Entonces, finalmente cuando uno ve las luchas ambientales, no solamente respecto del agua, sino todo lo que involucra al agua, como bien decías tú, la actividad de la agricultura, la desertificación de los suelos, cómo afecta a nuestros bosques, son un sinnúmero de consecuencias como un efecto dominó, así lo visualizo yo, como un efecto dominó, finalmente, que nos hace tomar conciencia de que hay que hacer algo y hay que hacer algo ahora, porque ya estamos atrasados y atrasados con las medidas que hay que tomar. Entonces hay que hacer algo ahora ya, si no, este distrito se va a zona de sacrificio, la región metropolitana le quedan 5 años, y aquí esto no es algo que vislumbrara yo, sino que hay evidencia científica sobre el tiempo que le queda a la región metropolitana en general por la desertificación de suelos que tiene y también por la falta de agua, el suministro de agua potable. Entonces, mirando un poco más a largo plazo, vemos un proceso de migración. ¿Y van a ser todas las personas capaces de migrar? No. Difícil, porque ahí hay una segmentación claramente y una segregación claramente que viene con una mirada socioeconómica, de quienes van a poder tener la capacidad de migrar y quienes no van a poder tener la capacidad de migrar. Y para mí las personas que no van a poder tener la capacidad de migrar van a ser sacrificadas. Eso no tiene otro nombre. O sea, no hay otra instancia más. No hay otra instancia más. Claro, lo que pasa también con eso, con el tema del agua, para poder terminar, con el tema del agua también pasa de que la gente mucha dice, no, pero es que los Pérez Cruz, por nombrar, que tú ya lo dijiste a ellos, y otras empresas, otros fondos también que tienen otro tipo de frutales que también requieren bastante agua. En Aculeo, por ejemplo, el sector Los Hornos, hay unos guindos ahí que eso consumen casi todo el agua y por ende más los que están arriba, cerca del cerro de Alto Cantillana, que se han quedado con el agua que podía, en este caso, volver a existir la laguna de Aculeo, que está seca. Yo creo que la gente dice, no, es que ellos nos dan la pega. Entonces muchos no se levantan con su pancarta, su carterito, oponiéndose a este sacrificio que vamos, de hecho ya estamos casi ya en ese. Yo creo que no pasa por los 5 años que tú estás diciendo, Santiago, yo creo que pasa por menos tiempo. La laguna decían que hace 10 años atrás que se iba a secar y se secó. Entonces, y nadie le puso el cascabel al gato. Hubo un alcalde en ese entonces que hizo un estudio con un amigo mío, y ese estudio quedó de bajita y guardado. Asumió otro alcalde después, no se tocó más el tema. Y ahora están las consecuencias. Tenemos una laguna que era una zona turística aquí en Paine, que mucha gente de Santiago, un espacio de recreación. Claro, y la gente, hay muchos que viven del turismo. Sí. Muchos viven del turismo y se murió. ¿Qué se puede hacer ahí? Ya nada, o se podría hacer algo con este cambio de la Constitución. Mire, hay algo, José, que me gustaría decir a propósito como de esta reflexión que hace de las y los trabajadores que pueden decir, pero nuestra fuente laboral, y lo comentaba con un amigo después de haber visitado el sector de Huechún Bajo, que está al lado de la planta Aristía. Al final nosotros decíamos, pero las personas están como, voy a utilizar un término muy jurídico, perdón, pero están como hipotecando finalmente su propia vida, porque esto trae muchas consecuencias a nivel de salud, enfermedades respiratorias. Estamos además con el tema del COVID, con la cepa, ya no sé, van como 10. Sí, van como 10 cepas. Entonces, son más vulnerables a contraer el COVID, tienen enfermedades respiratorias de por sí, por el hecho de vivir al lado de una planta de producción avícola que no cumple con las medidas o estándares en materia ambiental del manejo de los pollos que no los son riles, mercantilizados, tiran a una fosa. Así es como funciona. Entonces, al final, lo que estás haciendo es, y las personas que trabajan dentro de esa planta, es hipotecando su vida porque dicen, claro, esto es lo que me alcanza para llegar a fin de mes, pero y el cáncer y la enfermedad respiratoria y también la familia y la enfermedad estomacal. Entonces, al final, yo también creo que hay que evaluar como
¿cuál es el costo de la vida? Como estamos poniéndole un costo a la vida finalmente, y es una pregunta bien importante porque esto es como la base de la Constitución. ¿Qué es lo que refleja este pacto social que queremos llevar o reflejar, más bien dicho, en una nueva Constitución? Es un pacto social que apunta a cuidarnos, que apunta a proteger la vida por sobre todas las cosas, o que va a hipotecar finalmente la vida de las personas. Entonces, esa es una muy buena reflexión. Y sobre las aguas, hay dos cosas que me gustaría decir. La primera, que creo que, bueno, como te podrás imaginar, estoy completamente a favor de desprivatizar el actual sistema de gestión y administración de las aguas a través de esta figura de los derechos de aprovechamiento, que una persona podría llegar y argumentar, quizás desde otro sector político podría decir, no, pero las aguas ya son bienes nacionales de uso público. Pero aquí hubo una letra chica, y la letra chica fueron los derechos de aprovechamiento, y esta letra chica se desarrolló a través del Código de Aguas. Entonces, actualmente la gestión de las aguas está completamente delegada a privados, pero completamente. La DGA lo único que hace es verificar si la solicitud de derecho de aprovechamiento cumple con lo que establece el Código de Agua o no. Cumple, se otorgan, listo, y a perpetuidad. Entonces, eso igual es un problema, porque yo creo que hay que pensar a futuro, pero también hay que ver la realidad actual, porque hay derechos de aprovechamiento que se otorgaron de por vida, o sea, a perpetuidad, y que no, muchos de ellos no se están utilizando porque se pidieron para proyectos que quizás fracasaron. Muchos de ellos no se están utilizando porque, no sé, por ejemplo, eran para zonas turísticas y esa zona turística ya no está funcionando, entonces la gente migró, y todos esos derechos de aprovechamiento, ¿por qué no vuelven al Estado? Y se prioriza la gestión de esas aguas para asegurar, en primer lugar, el consumo de agua potable para las personas. Consumo humano. Exacto, el consumo humano, o sea, como me parece súper importante. Y en segundo lugar, entrar a verificar cómo se están distribuyendo las aguas actualmente, cómo se está priorizando, porque como te digo, los famosos derechos de aprovechamiento de agua nos dejaron la administración y gestión de las aguas al arbitrio de los privados. Entonces, aquí yo puedo hacer lo que quiera con esto, puedo no utilizarlo, no tiene ningún efecto y queda a perpetuidad. Entonces, ahí igual hay un factor que analizar. Yo creo que hay que entrar a ver no solamente lo que se nos viene con la Constitución, sino que también lo que pasó antes, con todos estos derechos de agua que se otorgaron, que hoy están en desuso, ¿por qué no son expropiados y se utilizan teniendo como prioridad el consumo humano? O sea, que vuelvan esas aguas finalmente a la administración y gestión del Estado, que es como lo de sentido común, y además que tenemos aquí como el muy mal ejemplo de ser el único país que tiene las aguas privatizadas y que entrega... Que no tan solo el agua. Exacto, entonces como... tenemos que dejar ese régimen atrás completamente y además tener una institucionalidad ambiental acorde. ¿Por qué te digo institucionalidad ambiental y no institucionalidad de las aguas? Porque hoy en día la DGA no tiene ningún tipo de facultad. La DGA va, se para, hace recomendaciones, aprueba las solicitudes de derechos de aprovechamiento y listo. Además depende del Ministerio de Obras Públicas. Hace el extracto y se acabó. Listo, hasta ahí llega la DGA. Entonces, para mí la DGA no es un organismo de la administración del Estado que en ningún caso haga una gestión del recurso hídrico. La gestión del recurso hídrico está hoy completamente en manos de privados. Entonces, necesitamos entender que las aguas no solamente tienen un carácter hídrico, se vale decir como agua, sino que además son fuente de vida y por ende afectan a todo el ecosistema por el cual pasan. Un cauce que se seca, que no sé, si uno ve la zona de Petorca, el río La Ligua, que está completamente seco. El estero Escorial, lo que tú... Y lo mismo en el estero El Escorial, exactamente el mismo ejemplo. Y así la laguna Culebra. Podríamos estar dando ejemplos toda la mañana. Pero en esos ejemplos vemos de cómo afectó
todo el ecosistema. El todo río Maipo lo que hay cruza todas las alrededor. comunas que Y usted... el río Maipo, que cruza todas las comunas y que cuando se desbordó, a propósito de, por eso te mencionaba también el tema del fenómeno climático, que no nos hemos hecho cargo como país, siendo que nos afectan 7 de los 9 factores del cambio climático. O sea, si bien Chile, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, ha aportado poco, por nuestra realidad geográfica, mala suerte, llámelo como quieran, nos afectan 7 de los 9 factores del cambio climático. Y lo que pasó en el Maipo, del desborde, fue producto de un fenómeno climático. El año 80. Exactamente, fue producto de un fenómeno climático. Entonces, cuando hablamos de que hay fenómenos climáticos, que estos se venían previniendo, o sea, tampoco estamos inventando la rueda o descubriendo aquí grandes maravillas, ni estamos dilucidando las grandes problemáticas. Desde los años 70, incluso desde hace 200 años atrás, Alexander von Humboldt vino a Chile y dijo, en Latinoamérica en general, esta explotación de recursos va a llevar a una crisis medioambiental que la van a tener que soportar las y los trabajadores en ese tiempo con la esclavitud, pensando en la esclavitud, pero hoy no estamos tan distantes de eso. Entonces, estas son discusiones que ya se han tenido, que ya se han sostenido. No es algo nuevo. Que ya no es algo nuevo, que ya se han propuesto soluciones y no se han llevado a cabo ni se han llevado adelante. Entonces yo por eso creo y confío que en una nueva constitución, si incluimos conceptos como el de justicia intergeneracional, que recoge y protege precisamente el cambio climático, porque lo que a mí me interesa, más que tener un texto constitucional que podamos leer y decir, wow, aquí quedaron todos los derechos en el catálogo muy bien explicitados, como pasó en la Constitución. Pero que el papel aguanta mucho. El papel aguanta mucho. A mí lo que más me interesa es cómo tutelar. Y si eso significa que algunas cosas no queden de forma explícita reguladas, pero sí la tutela quede explícitamente regulada, me quedo conforme y mucho más conforme, porque eso es lo que me interesa el día de mañana, poder ir a tutelar temas de justicia climática, poder ir a tutelar el día de mañana la gestión hídrica en relación al consumo de agua potable humano, poder ir a tutelar el día de mañana la protección a la naturaleza, principios básicos de conservación para trabajo de recursos naturales y así. Como eso es lo que más me importa actualmente, pensando como en la parte orgánica y no solamente en la declaración de buenos principios que podemos tener en una nueva constitución. O estar de acuerdo o no también. Bueno, estamos con Camila Musante, candidata constituyente por el distrito número 14, en Radio Fantasía, la hora del café. Se nos acabó el café. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, está bien lo que tú estabas hablando con respecto al agua. Podemos hablar todo el día y tenemos no tan solo una hora como tenemos el programa, sino que tenemos toda una tarde prácticamente, porque ahí hay muchas empresas que son transnacionales, que no son chilenas, que tienen, por ejemplo, Aguas Andinas, que es una empresa española, tengo entendido. Está la mexicana, que tiene las carreteras concesionadas. Está otros españoles que tienen todo lo que es la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y el monopolio, porque en el fondo es el monopolio. O sea, si aquí la compañía CGE, por ejemplo, en Paine, que pasa cortando la luz, y tengo entendido que en otras comunas... En Puín, en Padre Hurtado, en casi todas las comunas, en casi todas las comunas, que se pasa cortando la luz, que han hecho demanda y parece que no pasa nada con ellos, o sea, no los tocan, no pasa nada. Entonces, es también un cargo que tiene el Estado para validar o no validar este tema, porque además, con estas compañías, es el monopolio, porque tú no te puedes cambiar a otro lugar, o sea, ¿quién más te presta el servicio? Agua Andina en el centro de Paine, que tiene el monopolio de las villas, las poblaciones, etcétera, etcétera, y en algunas otras comunas también, porque Agua Andina es a nivel casi provincial y regional. Sí. Entonces, Agua Andina tiene la tutela de todo esto. Pero ¿cómo podemos cambiar ese tema de cambiar estos contratos? Y digo yo que se vuelvan al Estado. Antes era EMOS. Yo estoy hablando de años. Antes era EMOS y EMOS lo manejaba el Estado, no era privado. Sí, es cierto. Muchos servicios básicos, como tú mencionas, se han privatizado. Lamentablemente, porque nos damos cuenta de que la gestión... Y el monopolio pasa también porque te cobran lo que ellos quieren en el fondo. No hay una regulación. A eso era lo que quería apuntar. Y finalmente se genera un monopolio en la prestación de los servicios básicos que además no funciona.
O sea, como tenemos críticas por todos los lados. Yo creo que los servicios básicos no debieran estar monopolizados en estas 4 o 5 empresas que tú mencionabas. Lamentablemente esto surge a raíz de reformas constitucionales, como profundizando en el modelo neoliberal de la Constitución del 80, como si ya no nos hubiese dejado muchísimas trabas. Lo seguimos profundizando a través de reformas constitucionales que permitieron que En los gobiernos incluso de la concertación. Sí, me refería precisamente al que apunta con ese dedito, al gobierno del Lago, que nos dejó privatizados todos los servicios básicos, servicios de luz, de saneamiento de agua potable, de distribución de agua, y que hoy, como dices tú, tienen contratos millonarios y me he encontrado, por ejemplo, en Calera de Tango, en el sector de Tanguito, con conversaciones conjuntas de vecinos de aguas andinas, precisamente, ¿tienen 26 millones de pesos? No. Bueno, entonces no podemos sentarnos a conversar. Rieguen a goteo. Y eso es fuerte porque en el fondo lo que le está diciendo a las personas es: nosotros tenemos el monopolio, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos las aguas, tenemos la electricidad. Entonces yo creo que esta bajada como de la regulación, porque igual hay que entender que nosotros tenemos una regulación a nivel eléctrico, tenemos una regulación a nivel de aguas, tenemos una regulación a nivel de las empresas que sanitizan, todo eso, las carreteras, también de las concesionarias, de las licitaciones que se hacen, todo eso va a quedar regulado ya como materia de ley. Lo que podemos hacer en la Constitución es sentar las bases para que se pueda generar ese cambio ya en el nuevo Congreso, que le va a tocar un desafío tremendo, porque va a ser el Congreso que va a tener que llevar y ajustar. O sea, va a tener pega. Va a tener un montón de pega, porque va a tener que tomar todos los principios que les vamos a dejar ahí en la Constitución y algunas cosas. Y generar los reglamentos también de ellos. ¿Cómo? Generar también los reglamentos de ellos. Por supuesto que sí, si el Congreso no va a quedar exento de cambio, esperemos. Podemos andar también en ese sentido, yo soy re buena para la conversa. Pero creo que lo que podemos dejar en la nueva Constitución son las bases de un Estado, de qué características queremos que tenga este Estado. También tenemos que liberar los quórums de las empresas estatales, porque hoy en día, cuando hablamos de que queremos crear una empresa del Estado, tenemos que aprobar esa ley por un quórum de 3/5. No la mitad más uno, como funciona en todas las democracias del mundo, sino que 3/5. Y eso ya nos supone un quórum muy alto, yo diría antidemocrático y supermayoritario, porque significa que ya más de un sector o un gran sector dentro de las cámaras estén de acuerdo y sabemos lo que tiene que pasar para que se pongan de acuerdo. No queremos que vengan pandemias ni estallidos sociales para que se pongan de acuerdo. Entonces, en cuanto a lo que mencionábamos sobre las empresas de servicios básicos que están privatizadas, para que hayan empresas de servicios básicos que sean de carácter estatal, hoy en día la ley pone esta traba de los 3/5 y no la hemos podido eliminar. Y así es como no hemos podido avanzar en esa materia, de que sea el Estado quien se encargue de prestar los servicios básicos. Y si quieren nos podemos pasar al tema Congreso, no tengo ningún problema. Por supuesto que sí, démosle nomás. Ya, démosle con el Congreso. Total, este programa es para informar. Ya, me gusta. Me gusta porque si no me puedo quedar muy pegada en el tema. Si tú vas a otra parte, a la que... televisión, ahí te van a cortar. O sea, un tema cortito, hazlo, sí, y te van a cortar. Pasémonos aquí al tema conversémonos. Yo dejo hablar. Me gusta aprender. Me gusta también que haya más fluidez en la conversación, porque como dices tú, si tú vas a la televisión, ya, listo, se acabó la opinión, vamos a otro tema. Respecto del Congreso, yo creo que aquí va a haber una reforma no solamente al Poder Legislativo, sino que también al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, que algo mencionaste tú, si no me equivoco. Algo dijiste respecto del Poder Judicial al inicio del Claro, programa. que lo que pasa es que hay dos poderes, o sea, bueno, hay varios poderes del Estado, pero hay dos que son... mencionaste el Tribunal Constitucional. El ya. TC. Vámonos para allá, entonces vámonos para la parte orgánica. Y también sobre los poderes del Estado. Actualmente tenemos un régimen hiperpresidencialista, en donde la mayoría de las facultades o atribuciones
de las funciones públicas recaen sobre el presidente de la República o la figura del presidente de la República. Lo vemos, por ejemplo, en materia del Congreso, que hay muchas iniciativas de ley que son exclusivas del presidente de la República. Entonces, cuando vamos y votamos y tenemos un presidente de la República o una presidenta de la República que no le interesa legislar sobre ciertas maneras y el Congreso dice, oye, aquí necesitamos hacer cambios urgentes, ¿qué es lo que pasa? El Tribunal Constitucional... Perdón, pero para que se entienda un poquito, lo que pasó con el segundo 10%, donde él lo vetó... Ahí quería llegar. Yeah. Ahí quería llegar. Pero Entonces, para que la gente lo entienda. Sí, para que se entienda con ejemplos claros y concretos. Y eso no solamente ha pasado con los retiros o con temas de contingencia. Pero es que algo lo marcó a la gente. En el pasado, lo hemos visto muchas veces. ¿Dónde van a morir estos proyectos? En el Tribunal Constitucional. Porque ¿qué es lo que va a decir el presidente de la República? A ver, señoras diputadas y señores diputados o congresistas en general, esto es materia de ley que le corresponde solo al presidente de la República. Así que no me vengan a presentar un proyecto... O no está dentro de la Constitución. Exacto, porque la Constitución dice que estas materias son exclusivas de regulación mía. O sea que si yo quiero, presento el proyecto. Si no quiero, no lo presento. Por ende, es inconstitucional. Entonces, ahí es donde decimos este famoso Tribunal Constitucional, donde llegan a morir todas las iniciativas que apuntan a los cambios. ¿Y por qué suena tanto el Tribunal Constitucional? Porque lo encontramos tan malo. También es de atribución del presidente nombrar al presidente, tengo entendido, del TC. ¿Cómo? El que manda, el presidente, creo que es un presidente, un ministro. Ahí sí. Pero creo que también lo nombra el presidente de la República. Sí, pues es que ahí también hay un tema, pero no te me adelantes, José, por favor. Ya que vamos a ir por partes y vamos a ir explicando esto para que se entienda igual y quede claro y no sea tan lenguaje jurídico que cuesta un poco sacárselo de la cabeza. Y entenderlo. Exactamente. Entonces ahí vemos claramente un problema. Que decimos, si el presidente de la República o la presidenta de la República tiene facultades para modificar toda esta cantidad de materias, entonces, si el Congreso intenta presentar un proyecto de ley que no está dentro de ese listado, van a decir, no, me corresponde a mí. Y la Constitución lo dice. Así que inconstitucional. Listo. Es como el Kiko. Ahí llegamos. Es como el Kiko. Ahí llegamos. Por una parte. Por otra parte, supongamos que estamos hablando de materias de ley que le corresponden al Congreso. Ya. Que no son muchas y que no se pueden hacer muchas o grandes transformaciones. Pero ya, le corresponden al Congreso. Van ahí los congresistas, decimos, queremos hacer cambios por nuestro país. Vamos y presentamos un proyecto transformador, revolucionario. Lo vimos igual en muchas materias, en materia de educación, respecto del CAE, un proyecto de ley que murió en el Tribunal Constitucional. Entonces fueron los congresistas con toda la fe del mundo, presentaron el proyecto y ¿qué pasó? El Tribunal Constitucional dijo, es inconstitucional, se acaba. Se archiva. ¿Listo? Archívese y hasta ahí nomás llegamos. Y ahora vamos al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema del Tribunal Constitucional? Que las personas que están ahí, a diferencia de la figura presidencial y a diferencia de los y las congresistas, no han sido electas por votación popular. Han sido personas que se han designado por los distintos poderes del Estado, vale decir, presidencia del Senado, presidente de la República, también presidencia de la Corte Suprema, y es así como se han designado a estas personas que no responden a la voluntad popular. Entonces ahí, cuando nosotros leemos el artículo 4 de la Constitución, donde dice que Chile es una república democrática y además tenemos un sistema de democracia representativa, entonces, ¿a quién están representando estas personas? A mi parecer, a nadie, porque han sido puestas a dedo, por una parte. Y además, decimos entonces que actúa de forma antidemocrática y contra mayoría. ¿Por qué el Tribunal Constitucional decimos que actúa contra mayoría? Porque las y los congresistas han sido electos por votación popular
con miles y miles de votos, por ende se supone que representan a miles y miles de personas o a millones de personas, y 10 personas van y dicen, no, esto es inconstitucional, y aquí muere todo. Entonces, ¿cómo puede ser que 10 personas que no han sido electas por votación popular puedan llegar y anular un proyecto que venga a ser transformador en materia de salud, en materia de AFP o de sistema de pensiones, y de así, educación? de educación, en muchísimas materias lo hemos visto. Entonces, por eso es la crítica al Tribunal Constitucional. Yo no creo que tenga que desaparecer. Yo creo que es importante que haya un órgano que interprete las normas constitucionales. Yo creo Pero que no son duales. cómo funciona es donde tenemos que entrar a meternos. Cómo se eligen, vale, o ni siquiera se eligen actualmente, cómo se integra el Tribunal Constitucional, hasta dónde llegan las facultades del Tribunal Constitucional. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones son importantes. Y hay, aquí agrego como un asterisco, unas leyes que nadie conoce, que son las leyes interpretativas de la Constitución. Existen, están ahí, tienen también un quórum alto, como todas estas leyes especiales, que son de 4/7, si no me equivoco. Y estas leyes perfectamente nos podrían servir para interpretar la Constitución. Están ahí, son una herramienta, pero no se utilizan. Llegan al ¿Cómo se pueden Tribunal utilizar? Constitucional. Podrían presentarse proyectos de leyes interpretativas de la Constitución. Ahora, ¿dónde está la trampita? Porque aquí siempre hay una letra chica, que las leyes interpretativas de la Constitución vienen a ser facultades, adivinen de quién. Ya sé, ya, tatán. Así que ahí estamos nuevamente con las manos amarradas. Pero hay instrumentos y hay facultades, como vemos, hay mecanismos que están. Lo que pasa es que vemos que están amarrados, que están entrampados, que están con cerrojos que tenemos que ir a liberar el día de mañana, y de eso se trata sobre todo este proceso constituyente, además de muchos valores que yo puedo estar horas hablando del tema de medio ambiente si me preguntan, pero lo importante también es entender cuál es nuestro problema y por qué estallamos y por qué estos 30 años y por qué llevamos arrastrando esta Constitución de 1980 sin poder hacer cambios profundos. Bueno, ya entendemos, demasiadas atribuciones para una sola persona, y esto, ¿con qué tiene que ver? Con el valor de la desconcentración. Entonces, esto puede tener propuestas constitucionales, sí, está bien hacer el diagnóstico y la crítica, pero ¿qué vamos a ir a proponer? Es la primera pregunta. Bien la crítica, pero ahora propuesta. Demasiadas atribuciones para una sola persona, así que desconcentración. ¿Cómo podemos desconcentrar el poder? Un régimen semipresidencialista de toda esa cantidad de materias de ley que sean compartidas con el Congreso. Ya, y ahí ya tenemos un gran despeje de muchas atribuciones. También recordar que nuestro presidente o presidenta de la República tiene las facultades de dictar los famosos estados de excepción constitucional que restringen nuestras libertades en democracia, y eso es preocupante. Ya llevamos más de un año. Más de un año. ¿Sí? Tuvimos 30. ¿Y quién controla eso? Porque aquí el presidente tiene la facultad de prorrogarlo 2 veces, y ya para la tercera se le viene a preguntar al Congreso. Entonces, más control ahí de los distintos poderes del Estado. No puede ser que una persona concentre tantas facultades. Entonces, más atribuciones para el Congreso, y no nos olvidemos de nuestro Poder Judicial, que también existe y que también podría... Pero es que en este momento ha sido olvidado, porque por eso te decía la dualidad. A mí no me gusta la dualidad, y he conversado con otros candidatos a constituyentes que también han sido expertos, son abogados, y han dicho que las dualidades tampoco sirven. Entonces yo creo que el poder del Estado esté concentrado en un solo. Así como le vamos a quitar atribuciones con la nueva Constitución al presidente y a los poderes, a los otros poderes que son el Congreso, ¿cierto? Le van a dar o quitar quizás más atribuciones, pero también al poder del Estado, o sea, al poder judicial en este caso. Yo pienso que el TC debería ser controlado solamente por el ministro de la Corte Suprema, con su equipo, ahí no entiendo mucho en esa parte, pero yo creo que cambiaría mucho la figura y cambiaría mucho los hechos de aprobar o rechazar, porque en este caso, ¿qué hace el TC? Rechaza, y ¿dónde más podemos ir? Siendo que hay un poder judicial más arriba del TC.
tengo entendido. ¿O Bueno. cuál de los dos es más, el más grande? Es que hay que entenderlo porque funcionan en distintas instancias. Sí. El Tribunal Porque Constitucional... tenemos como 4 o 5 poderes del Estado en este caso. Tenemos 4, si contamos el Tribunal Constitucional, que es donde van a morir todas las iniciativas, tenemos 4. Pero el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional de carácter independiente y autónomo. ¿Ya? Entonces, Entre comillas. entre comillas. Sí, porque si pensamos que están siendo elegidos a dedo las personas que integran el Tribunal Constitucional, ¿qué tanta independencia van a tener? No hay. No hay independencia. Entonces voy a tener que responder los que fueron designados por Senado, voy a tener que responder a lo que se esté planteando por allá, los que fueron designados por el gobierno, por la figura del presidente, voy a tener que responder lo que se esté planteando por allá, y lo mismo que los que fueron designados por la Corte Suprema. Entonces no hay mucha independencia, pero sí hay que entender que es un órgano que ejerce un control de constitucionalidad, que antes lo tenía la Corte Suprema, tenía este control de constitucionalidad. Yo creo que los controles de constitucionalidad tienen que existir. O sea, si los eliminamos, Es como la imagínate, control- ¿qué es como- sentido tendría el Es proceso como la constituyente? es como la Contraloría. La Contraloría, pero lo hace a nivel... No, me refiero a como claro, como la Contraloría también hace un control, y el control de constitucionalidad lo realiza el Tribunal Constitucional. Tienen que existir El TC. el TC. Tienen que existir los controles de constitucionalidad. Por supuesto que sí, si no este proceso constituyente no tendría ningún sentido, sino sacamos leyes que no tengan nada que ver con la Constitución, nadie las controla. El punto es cómo funciona ese órgano, o si es que es el órgano más idóneo para realizar el control preventivo y posterior de constitucionalidad. ¿Debiera existir un control a posterior de constitucionalidad? También son preguntas que hay que hacerse. Es que habría que tener un marco legal donde dice de esta parte o de esta pared no puedes pasar para allá. Entonces, por eso está el TC también. Por eso está el TC también, que viene a ser como este cuarto poder. Pero yo creo que muchas de las falencias del Tribunal Constitucional devienen en su integración, las facultades que tienen, la forma en la cual han sido elegidos sus miembros, bueno, eso lo mencioné, y además el tema de esta autonomía, y que finalmente no se puede alegar ante ninguna otra parte de los fallos del Tribunal Constitucional. Y eso yo creo que es lo que tú me venías a decir, a Tratando mencionar de la eso. Corte Suprema, que yo alegué ante el Tribunal Constitucional, me dijeron que no, hasta ahí llegué. Es como, por Me voy ejemplo, para si la tú casa. tienes un caso y estás en la Corte de San Miguel, por decir algo. Tú te vas a la Corte Suprema. Sí, Si no te gusta el fallo, vas a la Corte Suprema, ¿o no? sí, claro. Entonces, ¿por qué no hay otra instancia? Bueno, Bueno, dejémoslo ahí. es que sabemos que quedó todo bien amarradito para que no hubiera esta instancia, y también el Tribunal Constitucional es un Sea una claro decisión de ellos y nada reflejo más. de lo que había en la Comisión Ortúzar, y sobre todo el pensamiento de Jaime Guzmán para elaborar una nueva constitución. Sí, está clarito, aquí vamos a dejar todo amarrado para que las transformaciones no se puedan hacer, y lo vemos claramente en el Tribunal Constitucional, donde van a morir todas las iniciativas. Así que Corte Constitucional pueden existir, pero definitivamente con otro funcionamiento que no tenga que ver con el funcionamiento de hoy, y con otra forma de integrar también esos miembros. Y también agrego yo, a mí me gustaría que la ciudadanía tuviera más participación dentro de las funciones Nombrarlo. públicas. Por nombrarlo, votar, alguna elección popular. Por ejemplo, que algunos cargos sean de elección popular, pero más allá de eso, que tengan atribuciones cuando hablamos de las materias de ley, de las iniciativas de materias de ley, que por ejemplo ¿No podría la ser un ciudadanía plebiscito? pueda presentar un proyecto de ley, o las iniciativas populares de ley, que existan esas instancias en donde yo no soy congresista, no soy funcionaria pública, pero puedo presentar, reuniendo la firma o los requisitos correspondientes, un proyecto de ley popular que no deviene de los congresistas, que no deviene de la figura presidencial, ni deviene de otros funcionarios públicos, sino que viene directamente desde el pueblo. Por ejemplo, también los plebiscitos, como mencionabas tú, pues por supuesto es un instrumento de la democracia directa, que en donde directamente se nos pregunta a la ciudadanía, como nos dijeron, quieren o no una nueva constitución, y ganó por 80% la apruebo, pero que se consagren a nivel constitucional, yo creo que es importante. También las mismas reformas de la Constitución, o también
que quede consagrada la misma Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, para que a algunas personas no les duela la guata, que queden consagradas. En otras constituciones están consagradas, porque las constituciones se tienen que ir cambiando cada cierto tiempo porque quedan obsoletas. La que tenemos hoy en día no se condice con la realidad que hay en Chile, no recoge muchas de las problemáticas que hay en nuestro país. Entonces, partiendo por esa base, además de todo lo que se cuestiona del origen de facto y de las amarras y de que no podemos hacer cambios. Entonces, en ese sentido, yo creo que consagrar el hecho de poder hacer una asamblea constituyente para un nuevo cambio constitucional. ¿Alguna modificación? Exacto. Bueno, estamos con Camila Musante, candidata a constituyente, explicándonos un poquito lo que es la realidad del país y la realidad de las autoridades que tienen poder, otros no tienen poder, otros porque sí, otros porque no. Yo creo que es importante conocer un poquito más de este tema constitucional. Que va a redundancia, vamos a tener elecciones pronto a candidata a constituyente. Así que, Camila, mira, ya nos queda Ya un se poco nos de... fue el café. No, nos queda un poquito de tiempo todavía. Ay, ¿Qué es lo que pasó? Mira, para retomar, que me gusta también lo que es lo que estábamos hablando recién con el tema constitucional, los poderes del Estado, que unos tienen más peso que otros y otros menos, otros que son elegidos a dedo, porque ahí ya tienen compromiso. Ese es un compromiso entre el que te mandó a ti para que te estuvieras en ese cargo y el que eligió que tú fueras también. O sea, hay cosas, no hay independencia. cosas cruzadas, Sí. llamémoslo así. Te quería llevar más atrás, el 18 de octubre, ya antes de las marchas de los pingüinos, hubieron hartos que convocó o que desarrolló esto. La propósito de lo que la vez pasada cuando estuve acá, que Claro. estaba Rodrigo y hablamos Sí. de marcha, fui ya. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en ese entonces, el 18 de octubre, se mostró un Chile real, la cara como es de Chile, o sea, las falencias sobre los 30 pesos, que los 30 años, se dice muchas cosas. Otros lo nombran de otra forma, el estallido social. Estallido delincuente. Yo lo escuchaba a algunos candidatos constituyentes de otro lado, pero en este distrito. Pero yo estoy de acuerdo con cierta forma de que sí hubo delincuencia, sí hubo manifestaciones que a lo mejor no fueron acorde a la realidad como uno puede reclamar, pero también hay que considerar que si uno no patalea es como un niño chico, Sí. un niño chico, si quiere el dulce te va a patalear, se va a tirar al suelo, va a llorar, va a gritar y va a hacer medio escándalo, show. Uno también lo ha hecho, yo creo, porque uno ve ahora en otro y dice, los niños, y uno también fue niño. Pienso que si uno no hacía desórdenes o etcétera, o barricada, no sé, para no nombrar otras cosas que se hicieron, el Estado o la ciudadanía no entendía qué es lo que pasa con este Chile, porque era como cuando llega a visita a la casa, uno limpia, barre y guarda todo bajo la alfombra, después saca la alfombra y saca la basura. Sí. Entonces en eso pasó el estallido social, donde se mostró una realidad de Chile. ¿Tú estás de acuerdo con el estallido social? ¿Estás de acuerdo que sí se mostró una realidad del país que la desconocíamos? Sí. O nos hacíamos los tontos? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, a mí me gusta más el término de la revuelta popular. Pero bueno, estallido social, revuelta popular. Claro, como Plaza de Dignidad, claro, otro Plaza de nombre, Dignidad, baquedano y qué sé yo. Exactamente. Estallido delincuente me parece, pero no. Lo he escuchado. Pero bueno, se entiende, se puede entender. Me puedo imaginar de dónde pueden provenir esos adjetivos calificativos. Yo aquí me acuerdo de un video que se hizo súper viral, que seguramente lo tienes que haber visto, José, y quienes están acá, de un caballero que le entrevistan y le decían, a ver, ¿qué le parece a usted esto que está pasando? Y que está ahí en plena Plaza Dignidad, y él decía, a ver, de que estuvo bueno. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos salido ahí con banderitas blancas a pedir nuestros derechos? ¿Nos hubieran escuchado o no nos hubieran escuchado? Y ese fue un video que, si bien igual tenía como un componente como gracioso, como lo planteaba el caballero, de que decía de que estuvo bueno, pero por otra parte había un trasfondo. Está la camarita. Ahí a la camarita. Había un trasfondo detrás de lo que estaba planteando. Si hubiéramos salido todos con banderas blancas, qué bonito el acto que se realizó ahí en O Plaza sentado en la Italia. cuneta. Exactamente, yo creo que finalmente, y quienes asistimos a las marchas en Plaza Dignidad, la violencia llegaba, y esto es importante recalcarlo, la violencia llegaba
cuando Carabineros de Chile se hacía presente y empezaban con la escopeta antidisturbios, con los gases lacrimógenos, con el zorrillo, con el guanaco, porque las marchas en sí eran de carácter pacífico. ¿Y qué es lo que pasó? Se realizaban concentraciones grandes. Obviamente que interrumpir el tránsito para alguna persona puede ser violento, y en ese sentido quizás como los desórdenes públicos se podrían catalogar dentro como el que de baila interrumpir como el que no baila pasa. El que no baila pasa. El que no baila pasa. Pero quienes estuvimos en Plaza Dignidad sabíamos que cuando comenzaban las barricadas eran precisamente para evitar que ingresaran agentes del Estado a violar derechos humanos directamente de las personas que nos encontrábamos ahí. O sea, para evitar de que existieran mutilaciones, para evitar que se perdieran vidas, y aún así no fue suficiente, porque por lo menos yo puedo dar fe de las marchas en las que participé en la Plaza Dignidad en el 18 de octubre, el estallido social, la revuelta popular, como quieran denominarle. Era pacífico hasta que llegaba el contingente policial o personal de Carabineros, y que llegaban con una represión muy fuerte. Entonces, frente a esa represión muy fuerte, las personas también reaccionan, y esa reacción es natural e inevitable que sea con tratar de evitar de que se acerquen a este núcleo o a esta cantidad de personas que nos estamos manifestando. Y ahí vienen las barricadas, y ahí vienen los enfrentamientos, pero yo debo decir que realmente, y esto aquí, más que no solamente responsabilizar el actuar de Carabineros, también hay que responsabilizar a las personas que dieron los mandatos y autorizaron el actuar de Carabineros, vale decir, ministro del Interior, Andrés Chadwick en ese momento, luego Gonzalo Blumel, que ahora va candidato a constituyente, y Sebastián Piñera como presidente de la República. Entonces también hay que ver las distintas responsabilidades y culpas que existieron en el actuar de Carabineros, que costó muchísimas mutilaciones, costó muchísimas violaciones a los derechos humanos, costó hasta vida. Entonces toda la historia de Chile, si nos remontamos un poco más atrás, o décadas atrás, de lo que teníamos de las justicias de no repetición, se fueron prácticamente a la basura, y desconfiamos. Hoy existe mucha desconfianza porque no tenemos verdad sobre los casos del estallido, de las violaciones a derechos humanos, mucho menos justicia y menos memoria, que es lo que llega al final. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, explotamos también, y esto es lo último que me quiero hacer cargo, porque veníamos siendo víctimas de una violencia estructural, ¿cierto? Entonces, cuando las personas son víctimas de una violencia estructural por un modelo que es violento, y esto salió muchísimo en las protestas en la calle, uno veía ahí en los letreros que decía: es violento tener que pagar 4 carreras por uno, es violento no tener que comer, es violento que hayan zonas de sacrificio, es violento no tener una pensión que sirva para llegar a fin de mes, es violento, y así un sinnúmero de derechos sociales. Es violento la gente que muere esperando en emergencia en los hospitales públicos, es violento. Todo son expresiones o ejemplos de cómo hay un sistema estructural que es violento y que ejerce una violencia hacia las personas. Por ende, tarde o temprano, y aquí algunas personas se adelantaron en vislumbrar que un fenómeno de estas características iba a suceder, esto iba a explotar, porque estábamos como una olla a presión. Y con las nefastas declaraciones que vinieron sucediendo como de 2 semanas seguidas, con el transporte público y con un montón de políticas públicas, ya fue como la gota que rebalsó el vaso al final. Si nunca fueron como los 30 pesos como se decía, sino que más bien 30 años, y después cambiamos a nunca fueron 30 años, fueron 3 comunas. Pero al final era obvio que un fenómeno así iba a suceder, porque estábamos siendo víctimas de una violencia estructural. Un abuso en total. Sí, abuso. Eso es.
¿Estás de acuerdo con ya que se está tocando el tema, el domingo creo que también votan el 10% hoy día, no tengo idea, ya creo que el domingo creo que votan. ¿Estás de acuerdo o estuviste de acuerdo con el primero y el segundo 10% más el tercero que se está viendo ahora con relación al 10% de la AFP Yo a estoy retiro? muy de acuerdo con el primero, con el segundo, con todas las medidas que sean necesarias para que las personas no ¿Y por qué? pasen no pasen hambre, no tengan que finalmente, no sé, tener que estar dependiendo de gestiones comunitarias como lo son las ollas comunes u otro tipo de iniciativas que se dan dentro de la comunidad para sobrevivir, si eso es al final. Pero por otra parte, en el caso del tercer retiro, me preocupa mucho de que nos estamos comiendo nuestros ahorros cuando creo que hay otras soluciones a las que este gobierno no ha querido echar mano. Entonces, en particular, ya cuando vamos por el tercer retiro y ya esta situación de pandemia no es como una novedad que nos llegó, que no sabemos qué hacer, que damos vueltas en círculo, que no sabemos cómo afrontarla, sino que tenemos ejemplos de afuera de cómo se ha afrontado la pandemia, sin ir mucho más allá ni ir a compararnos con los países europeos, sino que dentro de nuestra región. Entonces creo que en particular el tercer retiro lo único que va a significar va a ser comernos nuestros propios ahorros. Entonces eso a mí me preocupa porque el gobierno tiene las herramientas, tiene un fondo que no recuerdo exactamente bien cuál es el nombre, pero es un fondo al que se le puede echar mano en caso de situaciones de emergencia, que son O se puede encalillar miles de también. millones, sí, miles de millones, no, y que este fondo no se ha tocado, son miles de millones y que no se ha echado mano. ¿Y por qué no se quiere echar mano? Y preferimos que las personas se sigan comiendo su ahorro. Entonces, en ese sentido, no es decirle a la gente queremos que pasen hambre, no, todo lo contrario, queremos que este gobierno tenga políticas públicas que sean eficientes y que no se coman los ahorros de las personas, porque aquí ya no podemos seguir improvisando, sino que todo lo contrario, que echen mano a los fondos con los que cuentan para situaciones de catástrofe. Y por otro lado, que esto se ha planteado en muchísimos lugares, ¿qué pasa con los impuestos a los súper ricos? Porque eso no se quiere aprobar. Ahí claramente no hay ninguna declaración de intenciones, ni siquiera se ha nombrado sobre el impuesto a los súper ricos y que Sí, exactamente. Sí, ayer estuvieron tocando, sí, lo llevaron al TC, al Tribunal Constitucional que hablamos hace poquito. Y ahí va a morir. Porque era inconstitucional cobrarle el 1, no sé cuánto, el 2% a los Y súper ahí va a ricos. morir. Y que tienen contado, si no me recuerdo, son 16 personas, o sea, o empresas, o sociedades, no tengo idea cómo son, que son los súper ricos de Chile y a eso le quieren cobrar el impuesto. Y lo llevan al Tribunal Constitucional para que... Claro, una sola vez, exactamente, y una sola vez más encima. Y a nosotros que nos cobran impuestos todos los días, pues si compramos un pan, un kilo de pan, un kilo de azúcar, etcétera, etcétera, nos cobran impuestos. ¿Y por qué ellos no? Entonces al final yo pienso que con lo que estamos conversando, el tercer retiro del 10% es... ¿Qué es lo que significa? Significa que tenemos que pagar los costos de la pandemia. Eso es lo que significa, esa es mi Y lectura. fue la reactivación también del comercio, de muchas cosas con el 1 y el 2%, el primero y el segundo retiro. Que eso pasó, es cierto. Sí, es cierto, es una realidad. Sí. Fue una reactivación del comercio. Pero también hay otras vías de tener recursos que lleguen a las personas y que puedan significar una reactivación del comercio y que no signifiquen que tengamos que pagar con nuestro bolsillo. Pero que el Estado es el que no lo hace, lo están haciendo... El gobierno, perdón, y lo están haciendo segmentado, porque esa es la verdad. Segmentado significa que hay una segregación. tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, hay una segregación. yo creo que todos los chilenos somos chilenos y todos tenemos los mismos derechos, como dice la Constitución. Entonces yo creo que es importante que la gente sepa esto y que ellos están jugando con nuestros recursos, no quieren aprobar TC. ¿Qué significa ese... Si no me acuerdo las siglas, las letras por ahí, PTT11. TPP-11. Sí, ese. Ya, ya.
¿Cuánto tiempo nos queda? No, ya nos pasamos. Ya nos pasamos, ya. Sí, pero así cortito nomás. Bien. Porque yo lo he visto, lo he leído y todavía no entiendo qué es lo que Es pasa. que es una sigla en inglés, Sí. pero finalmente es un tratado del Transpacífico. El gobierno lo ha puesto en tapete todas las veces que puede. Sí. O sea, están hablando, por ejemplo, de Sí. la pandemia y lo meten ahí. O están hablando de la vuelta a clase y meten ese. Entonces, parece que el gobierno está con mucho ímpetu. Y no lo entiendo, o a lo mejor no tan solo yo lo entiendo. ¿Qué significa? Porque muchos decimos, no a esa ¿Al sigla. TPP-11? Claro, no esa sigla, pero no sabemos a qué le estamos diciendo no o sí. O sea, es bueno o es malo. Por favor, pero... Sí, voy a tratar de poder de síntesis. La sigla es una sigla que en inglés finalmente es un tratado transpacífico que, como se ha vendido o como se ha mostrado de parte del gobierno, es un acuerdo de un tratado de libre comercio. Pero ojo, porque ese tratado tiene cláusulas en donde se le da soberanía, por decirlo de alguna forma, a tribunales especiales ad hoc, o sea, que se constituyen para tal efecto, para el evento en que nuestro país, por ejemplo, con la nueva constitución, y ahí es donde nos oponemos, porque decimos, oye, estamos en riesgo, podemos correr este riesgo. Por ejemplo, con la nueva constitución, sobre todo en materia ambiental, por eso es que siempre estamos los ambientalistas y no al TPP-11, porque el TPP-11 finalmente puede decir, oye, pero aquí en Chile con la nueva constitución pusieron hartas normas constitucionales que finalmente restringían la actividad empresarial y nos van a restringir la actividad empresarial de la explotación minera, por ejemplo. Nos están poniendo un estándar ambiental muy alto que va en contra de las normas de este tratado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un tribunal, no los tribunales que conocemos internacionales, sino uno que se va a integrar de forma ad hoc para juzgar ese caso, y vamos a tener que adecuarnos a lo que diga ese tribunal especial, o sea, como que se constituye solo para ese caso. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es un principio del derecho que los tribunales tienen que estar constituidos antes de yo incumplir una norma, porque si no, ¿cómo se va a integrar ese tribunal? Y voy a tener que resulta que cambiar lo que se logró a nivel constitucional o lo que se pueda lograr a nivel de ley en materia de protección del medio ambiente, que van a ser los primeros que van a ser atacados por un tratado de libre comercio, que precisamente lo que se plantea es que quiere ampliar las fronteras del comercio de Chile porque somos tan interesantes para la inversión extranjera, etcétera, etcétera, pero el riesgo grande que corremos es que pueda quedar los cambios que hagamos en protección en materia ambiental en nulo por un tribunal que se constituyó con intereses de transnacionales. Ojo con eso, porque cuando se violan los intereses de las transnacionales que firman el tratado, pueden ir a alegar a estos tribunales ad hoc de que Chile está incumpliendo con el tratado. Entonces, esa norma, sáquemela. Y ese es un problema. Por eso se quiere aprobar antes de que se elijan los constituyentes, los candidatos. Sí, en este aunque caso. muchas candidaturas ya estamos pensando en cómo vamos a solucionar si nos quieren pasar ese gol. Ese gato por liebre. Exactamente. Bueno, estamos con Camila Musante, ya estamos casi en la hora, o sea, pasado de la hora, ¿eh? Sí, se nos hizo cortito. Camila, ¿cuál es tu eslogan de campaña? Hagámosla bien. ¿Sí? Tan ¿Sí? simple como eso. Hagámosla bien. Sí, ¿por qué? ¿Qué significa? Porque, bueno, como hemos conversado, llevamos 30 años, más de 30 años. Llevamos ya, esta constitución tiene 41 años y esta constitución es la matriz de todas las desigualdades que tenemos en nuestro país, de carácter ambiental, de carácter social, en materia de salud, en materia de educación, y así, y sobre todo, una consigna que salió mucho en el estallido social, de no tener una vida digna, o sea, con lo mínimo, de lo mínimo para poder vivir. Entonces, si tenemos la oportunidad histórica de redactar una nueva constitución y además tenemos la oportunidad histórica de elegir a las personas quienes nos irían a representar en la redacción de una nueva constitución, es la oportunidad. Por eso, hagámosla bien. No podemos fallar en esta nueva constitución. Además que votar informado es lo mejor, o sea, saber por quién podemos votar, quién nos representa. Camila es una joven de 31 años. 31 años.
candidata constituyente por el distrito número 14, para que no lo olviden. Hay una cara joven también a ser constituyente y tiene las cosas claritas por lo que hemos conversado. Hemos conversado otros temas que no hemos conversado con otros constituyentes hoy día. Ha sido bonita la experiencia. Qué bueno, eso siempre es bueno. Sí, es bueno, es bueno. Bueno, estamos terminando la hora del café, ya casi la hora de las 11 ya. Por lo largo del programa. Bueno, hay mucha gente que nos ha estado escribiendo. Yo le quiero pedir disculpas, estoy sin mis lentes, como lo conversamos al principio con Camila. Yo leo re poco de cerca, de lejos alcanzo a leer todo lo que sea o ver, pero hay mucha gente que nos está escribiendo y disculpe que no lo vaya a leer todo, pero un saludo a todas las personas que nos han escrito y acompañado este día acá y escuchado también los planteamientos que tiene Camila. Te mandaba saludo al principio, yo eso alcancé a leerlo, Mercedes Maturana, que es una candidata joven también. La Mercedes, sí, te mandaba muchos saludos y hay harta gente, hay varios, pero mira, no voy a hacer el ridículo a algunos nombres porque no alcanzo a leer. Mercedes Maturana, te mandaba muchos saludos. Yo sé que también ella es medioambientalista, así que pues la tuvimos acá en el programa. Y tiene un programa, Eco Conociendo. Sí, estuvo acá también, aquí en el programa estos días, antes de ayer creo que fue. Hay mucha gente escribiendo, hay mucha gente que escribe algunas preguntas, pero yo vuelvo a insistir, ya nos pasamos de la hora. Estoy cojo y además nos pasamos de la hora. Camila, ha sido un gusto de haberte tenido acá. Esta es la segunda vez, pero no te entrevisté yo, estuve de oyente ese día. Otra dinámica, más fluida. Claro, sí, otra dinámica también, porque somos distintos. Quiero agradecerte la asistencia, agradecerte por un día feriado, más encima del Viernes Santo. Quiero decir también que estamos a distancia, por eso no estamos usando la mascarilla, por si acaso, estamos como a 2 metros y un poquito más a distancia de Camila, así que para la gente que puede preguntar, bueno, ¿y por qué no están con mascarilla? Solamente vemos 4 personas acá, ¿cierto? En el estudio, el controlador, que es mi hijo José Núñez, tu coordinador territorial. Coordinador territorial, que está acá también atrásito de las cámaras, ya esperando que terminemos luego el programa para irse. A lo mejor está aburrido ya. Mira, ahí nos quedaron varios temas pendientes, como la vuelta a clase, el tema del COVID, si se ha manejado bien o no se ha manejado bien, que en cierta forma lo tocamos en relación a lo social. Ya. Y hay otros temas también que espero que en otra oportunidad podamos tenerte acá en la radio. Esto se va a parar pronto, yo creo, apenas salga en el diario oficial se va a parar la campaña, pero podemos retomarlo el día 29 de abril. Sí, yo feliz. Hasta el día antes de las elecciones, que son 3 días antes de las elecciones, va a decir el 15, 3 días antes, 14, o sea, el 12 por ahí, 12 o 13 se termina la campaña política de mayo. Cuenten conmigo para eso. Así que ahí para tocar y por tocar otros temas. Así que muchas gracias, Camila. Te voy a dejarte un minuto para que te despidas. Ya. Y llama a tu electorado. ¿Y por qué tienen que votar por ti? Primero que todo, gracias por la invitación. De verdad, para mí un placer estar acá, José, y conversar con usted. Gracias a todas las personas que nos han estado viendo y comentando. Ahí vamos a ver los comentarios, si podemos responder alguna de las dudas o preguntas. Y quiero llamar al electorado, personas, habitantes de este distrito, del distrito 14, a que, primero, puedan conocer mis propuestas constitucionales completas que están dentro de mis redes sociales, Camila-Musante, todas iguales para que no haya confusión. Y como decía, estamos en un momento histórico. Esto no se va a volver a repetir. Por primera vez en la historia de nuestro país podemos elegir a quienes nos representarían el día de mañana. Y yo no solo quiero representarles, sino que además quiero que participemos juntas y juntos en la escritura de una nueva constitución. Así que por eso el llamado es: hagámosla bien participativa, hagámosla bien ecológica y hagámosla bien feminista. Así que este 15 y 16 de mayo, si es que se publica en el diario oficial, hagámosla bien. Mi código es IQ18, esa es mi patente, pero lo más importante es que se informen de mis propuestas constitucionales y, por cierto, yo siempre estoy abierta a recibir preguntas, dudas, consultas, todo tipo de cosas. Camila Musante, candidata constituyente por el distrito número 14, estuvo hoy día en Radio Fantasía. Y recuerden, no tanto las letras, yo creo que el número, porque tú estás va a salir en un voto de constituyentes, ¿cierto? Del 1 al 31, pero con el número 18. Acuérdense del estallido social. Ahí estamos. 18 de octubre. Todo coincidente. Bueno,
Terminamos el programa a la hora del café, agradecerle a la gente, a la participación, a muchos, que lamentablemente no leí los mensajes, pero también se nos alargaría mucho más el programa. Se nos hizo corto la hora. Quiero agradecer a la sintonía de Radio Fantasía 105.7, 106.3 y en nuestras plataformas radiofantasia.cl a través de la página web y streaming. A través de Twitter también estamos en sintonía y en streaming para que nos vean también a través de Radio Fantasía Paine y Fantasía TV, que es en YouTube, porque después este video lo subimos a YouTube y lo pueden seguir viendo y comentando, por supuesto, y viendo la presentación de Camila, que hoy día nos acompañó. Muchas gracias, Camila, que tenga un buen fin de semana. No, gracias a ti, José, gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias, José, por los controles. Muchas gracias también al invitado territorial, a Felipe. Muchas gracias, que tengan buena tarde, como vuelvo a insistir. Buena tarde y un gran fin de semana tranquilo en casa, encerrado. En Radio Fantasía y www.radiofantasia.cl, señal online y a través de nuestras plataformas y redes sociales hemos presentado La Hora del Café. Pronto estaremos en vivo y en directo con interesantes invitadas e invitados en una buena y amena conversación. No lo olvides, La Hora del Café. Te esperamos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantasía.